Hola amigos, les habla de nuevo su amigo Kabir y hoy les traigo la historia del barco la Mary Celeste, otro misterio del mundo. La historia de este barco comienza en Nueva Escocia en el año de 1861 cuando fue construido. Este enorme navío tuvo tres nombres: Amazon, Mary Sellers y finalmente Mary Celeste. Bajo el mando del capitán Benjamin Briggs. Se sabe que zarpó de Nueva York el 4 de noviembre con rumbo a Italia, junto con el capitán, su esposa y su pequeña hija de 2 años, y 7 tripulantes más. En sus bodegas llevaba un preciado cargamento de barriles de alcohol industrial, mucho más valioso que el navío en sí. Es famoso porque fue encontrado en algún sitio del Océano Atlántico navegando sin tripulación y a toda vela. El rumbo que seguía era Gibraltar. El diario de navegación que llevaban a bordo señala que el transatlántico llegó a tierra tocando las Azores el 24 de noviembre, pero de ahí en adelante comienza el misterio más grande y célebre de la historia de la navegación. Exactamente un mes después de que zarpara, el 5 de diciembre un barco británico llamado de Iratia encontró al Mary Celeste. Tras observar el barco durante varias horas y no ver a nadie en cubierta, mandó a algunos de sus tripulantes a abordar la nave. Una vez a bordo, la nave estaba desierta. La ropa de unos y otros estaba ordenada en sus respectivos cajones, así como joyas y objetos de valor, la comida y el agua, pero faltaba el bote salvavidas, el cronómetro y el sextante. En 2001 fueron descubiertos sus restos en Haití, y 116 años después aún se barajan teorías dispares sobre el misterio de la desaparición de toda la tripulación. Existen diversas teorías acerca de la desaparición de los navegantes, entre ellas, un posible crimen por parte de los marineros, que asesinando al capitán y a su familia, huyeron en el bote salvavidas. Otra teoría apunta al hecho de que quizás el barco fue atacado por un monstruo marino que terminó con la vida de las 10 personas. Lo cierto es que el barco estaba perfectamente y en condiciones de navegar. Tenía para 6 meses de comida y agua a bordo. Las pertenencias de la tripulación estaban intactas. Además, un capitán solo abandonaría el barco en las circunstancias más difíciles, y ciertamente no parecía existir este escenario. Una de las teorías tiene que ver con el alcohol. Bajo este argumento, la tripulación habría bebido y posteriormente amotinado. Sin embargo, no hubo señales de violencia. También hay quien cree que el barco debió ser pasto de piratas, pero tampoco había objetos de valor perdidos. En una breve historia de Arthur Conan Doyle sobre el tema se detallaba a un ex esclavo que capturaba la nave. No obstante, ¿dónde fueron él y todos los demás? Si el resto de teorías podrían tener algún resquicio de veracidad, existen otras mucho más inverosímiles como la de los monstruos marinos, con calamar gigante incluido. También se habló de desastres naturales, como posibles trombas de agua. En este último caso podríamos incluir la posibilidad de un terremoto en el fondo del mar, un maremoto, que pudo ser la causa de la suficiente turbulencia en la superficie para dañar parte de la carga del Mary Celeste liberando vapores tóxicos. El temor de una inminente explosión podría haber llevado a Briggs a decidir el abandono del buque. De hecho, las escotillas descubiertas sugieren que hubo una inspección o un intento de airear el área. El New York Times, en su ejemplar del 9 de febrero de 1913, mencionó la posibilidad de que una filtración de alcohol a través de unos barriles fue la fuente de gases que pudieron haber provocado la amenaza de una inminente explosión en la bodega del Mary Celeste. Sin embargo, ninguna de estas teorías parecen ser definitivas. Tal vez la más plausible es la de los vapores del alcohol que habían reventado la tapa de la escotilla. Luego, temiendo un incendio, la tripulación abandonó el barco. Sin embargo, la tapa de la escotilla estaba bien sujeta. Tiempo después intentaron hundirlo para cobrar un seguro, aunque nunca lo consiguieron. El barco, con fama de estar embrujado, fue puesto a la venta pero trajo mala fortuna a todo aquel que se interesara por él. Finalmente, en el año 2002, la documentalista Anne McGregor comenzó a investigar. Usando varios métodos modernos, reconstruyó la deriva del barco fantasma y dedujo que el capitán tenía una brújula defectuosa y estaba irremediablemente fuera de rumbo. El Mary Celeste estaba a más de 140 kilómetros al oeste de donde debería haber estado. El capitán luego cambió de rumbo hacia la isla de Santa María en las Azores y probablemente buscaba refugio del clima que se encontró. Hasta aquí todo bien, pero esto no haría que un capitán abandone el barco.
Sin embargo, MacGregor también se enteró de que el barco se había reacondicionado hacía poco tiempo y que el polvo de carbón y los desechos de la obra probablemente habían obstruido las bombas que extraen el agua. Y si las bombas no funcionan, no hay forma de bombear el agua que podría llegar a la sentina del barco, por lo que el capitán Briggs podría haber decidido que, con el barco fuera de rumbo, y probablemente cerca de algún tipo de terreno, la tripulación debería reducir riesgos y simplemente intentar salvarse abandonando el barco y dirigiéndose hacia la Tierra. Quizás porque es la última de las teorías basadas en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, podría ser la más cercana a la realidad. La versión de MacGregor no es universalmente aceptada, ni siquiera definitivamente demostrable, pero al menos se alinea con la evidencia, la bomba desmontada, por ejemplo, de una manera que otras teorías no lo hacen. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Dejen su comentario o su teoría que creen que pasó con la tripulación. Si les gustó el video no se les olvide dar manito arriba y suscribirse a mi canal para saber sobre muchos misterios más. Muchas gracias por su atención.